Hay secretos que duermen en la oscuridad durante años, hasta que un simple mensaje los despierta y convierte tu vida en una pesadilla que jamás imaginaste vivir. Si te gustan las historias que revelan los misterios más perturbadores de la existencia humana, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino. Era una noche como cualquier otra en Barcelona cuando el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa de madera gastada de su pequeño apartamento. La pantalla iluminó su rostro cansado mientras sus ojos, enrojecidos por las horas frente al ordenador, enfocaron el número desconocido. No era raro recibir llamadas de trabajo a esas horas. Como periodista de investigación, estaba acostumbrado a que las fuentes se comunicaran en los momentos más inesperados. Pero este mensaje era diferente. Tu hermana no murió en el accidente. Está viva. Café Central, mañana 9 de la noche. Ven solo. Las palabras se clavaron en su pecho como dagas heladas. Mateo dejó caer el teléfono, sus manos temblando incontrolablemente. Elena había muerto hace 15 años en un accidente de tráfico en las afueras de Madrid. Él mismo había identificado el cuerpo. Había llorado sobre su ataúd. Había cargado con la culpa durante década y media, porque esa noche habían discutido, porque las últimas palabras entre hermanos fueron de ira y resentimiento. Se levantó de la silla con movimientos mecánicos, caminando hacia la ventana que daba a las calles empedradas del barrio gótico. La ciudad parecía susurrar secretos entre sus sombras, como si hubiera estado esperando este momento durante años. ¿Quién podría enviar un mensaje tan cruel? ¿Qué clase de psicópata jugaría con el dolor más profundo de un hombre? Pero había algo en esas palabras que no podía ignorar. Una certeza extraña, casi sobrenatural, que le helaba la sangre. Como si una parte de él, enterrada bajo años de luto y terapia, siempre hubiera sabido que algo no cuadraba en la historia oficial de la muerte de Elena. Mateo cerró los ojos, y por un momento, pudo escuchar la voz de su hermana aquella última noche: algún día descubrirás la verdad, hermano. Y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. El mensaje seguía brillando en la pantalla como una promesa siniestra, y algo en las entrañas de Mateo le decía que su vida acababa de dar un giro hacia un abismo del cual tal vez nunca podría regresar. El sueño no llegó esa noche. Mateo pasó las horas hasta el amanecer caminando por su apartamento como un animal enjaulado, el mensaje resonando en su mente como un eco maldito. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Elena en la morgue, pero ahora ese recuerdo se sentía falso, como una fotografía borrosa de algo que nunca había existido realmente. A las primeras horas de la mañana, tomó una decisión que cambiaría todo: investigaría. Si alguien estaba jugando con él, descubriría quién y por qué. Pero si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de que Elena estuviera viva. Condujo hasta Madrid con el corazón martilleando contra sus costillas. La carretera se extendía ante él como una cicatriz negra sobre el paisaje, llevándolo de vuelta a un pasado que creía enterrado. En el archivo de la comisaría, un favor de sus días como reportero de sucesos le permitió acceder al expediente del accidente. Las fotografías eran brutales. Un coche destrozado contra un árbol en la A6, la carrocería retorcida como papel arrugado. Pero mientras estudiaba las imágenes, algo extraño llamó su atención. El cuerpo había sido identificado por las pertenencias encontradas en la escena: la cartera de Elena, su anillo de graduación, incluso su teléfono móvil. Pero las heridas del cadáver eran tan severas que el reconocimiento facial había sido imposible. La identificación se basó únicamente en objetos materiales. El detective que había llevado el caso, un hombre llamado Inspector Herrera, ya estaba jubilado. Mateo lo encontró en un bar cerca del Retiro, bebiendo cerveza y leyendo el periódico deportivo. Cuando mencionó el accidente de Elena, los ojos del viejo policía se endurecieron. «Ese caso», murmuró Herrera, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Siempre me dejó un sabor extraño. Había inconsistencias que nunca pudimos explicar». «¿Qué clase de inconsistencias?». Herrera miró a su alrededor antes de continuar, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. El coche fue encontrado por un camionero que pasaba por la zona. Pero cuando llegamos al lugar, había indicios de que alguien más había estado allí antes que nosotros. Huellas de otro vehículo, marcas de arrastre, como si hubieran movido el cuerpo antes de que llegáramos.
Las palabras cayeron sobre Mateo como bloques de hielo. Su mundo, construido sobre la dolorosa certeza de la muerte de su hermana, comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué no investigaron más a fondo? El inspector encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Porque nos dijeron que cerráramos el caso. Órdenes de arriba. Y cuando pregunté por qué, me advirtieron que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. El Café Central se alzaba en el corazón de Madrid como un vestigio del pasado, con sus columnas de mármol y espejos dorados que reflejaban historias de conspiraciones y secretos. Mateo llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa desde la cual pudiera observar toda la entrada. Sus nervios estaban tan tensos que el más mínimo ruido lo hacía sobresaltar. A las 9 en punto exactas, una figura se deslizó a través de la entrada principal. Era una mujer de mediana edad, vestida con un abrigo negro que parecía tragarse la luz. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo, y sus ojos, cuando finalmente se posaron en Mateo, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación que lo hizo estremecerse. Se sentó frente a él sin pronunciar palabra, sus manos enguantadas temblando ligeramente mientras abría un sobremanila amarillento. «Mi nombre es Clara Mendoza», dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del murmullo del café. «Trabajé durante 20 años como enfermera en el Hospital Clínico San Carlos. Lo que voy a contarte puede ponernos a ambos en peligro, pero tu hermana me hizo prometer que si algo le pasaba, te buscaría». Mateo sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. «Elena vino a verme 3 días antes del supuesto accidente», continuó Clara, sacando una fotografía del sobre. Estaba aterrorizada, decía que había descubierto algo que podría costarle la vida. Trabajaba para una empresa de biotecnología llamada Genesis Labs, y había encontrado evidencia de experimentos ilegales. La fotografía mostraba a Elena en lo que parecía un laboratorio clandestino. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de horror mientras señalaba hacia unas cámaras de hibernación que contenían formas humanas suspendidas en un líquido verdoso. Me dijo que habían estado experimentando con técnicas de preservación criogénica, pero no para salvar vidas, sino para algo mucho más siniestro. Estaban vendiendo cuerpos preservados a compradores privados en el mercado negro. Gente rica que quería órganos frescos, otros que buscaban especímenes para sus propias investigaciones prohibidas. Mateo observó la fotografía con manos temblorosas. En el fondo de la imagen, podía distinguir contenedores etiquetados con fechas y códigos. Algunos de esos códigos coincidían con fechas de accidentes y desapariciones que él recordaba haber cubierto como periodista. Elena había copiado archivos que demostraban que Genesis Labs tenía contactos dentro de la policía y la morgue estatal. Podían hacer que los cuerpos desaparecieran de los registros oficiales, reemplazándolos con otros cadáveres para que las familias nunca sospecharan. Clara se detuvo, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. La noche del accidente, Elena me llamó. Estaba huyendo, decía que la habían descubierto. Me pidió que si algo le pasaba, te dijera que el anillo de graduación que encontraron en la escena del accidente era falso. Ella había perdido el original años antes en un viaje a Barcelona. El mundo de Mateo se desmoronó completamente. Si Elena había perdido ese anillo, entonces el cuerpo identificado no era el suyo. Su hermana estaba viva. Pero, ¿dónde? La identificación se basó únicamente en objetos materiales. El detective que había llevado el caso, un hombre llamado Inspector Herrera, ya estaba jubilado. Mateo lo encontró en un bar cerca del Retiro, bebiendo cerveza y leyendo el periódico deportivo. Cuando mencionó el accidente de Elena, los ojos del viejo policía se endurecieron. «Ese caso», murmuró Herrera, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Siempre me dejó un sabor extraño. Había inconsistencias que nunca pudimos explicar». «¿Qué clase de inconsistencias?». Herrera miró a su alrededor antes de continuar, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. El coche fue encontrado por un camionero que pasaba por la zona. Pero cuando llegamos al lugar, había indicios de que alguien más había estado allí antes que nosotros. Huellas de otro vehículo, marcas de arrastre, como si hubieran movido el cuerpo antes de que llegáramos. Las palabras cayeron sobre Mateo como bloques de hielo. Su mundo, construido sobre la dolorosa certeza de la muerte de su hermana, comenzaba a resquebrajarse.
¿Por qué no investigaron más a fondo? El inspector encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Porque nos dijeron que cerráramos el caso. Órdenes de arriba. Y cuando pregunté por qué, me advirtieron que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. El Café Central se alzaba en el corazón de Madrid como un vestigio del pasado, con sus columnas de mármol y espejos dorados que reflejaban historias de conspiraciones y secretos. Mateo llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa desde la cual pudiera observar toda la entrada. Sus nervios estaban tan tensos que el más mínimo ruido lo hacía sobresaltar. A las 9 en punto exactas, una figura se deslizó a través de la entrada principal. Era una mujer de mediana edad, vestida con un abrigo negro que parecía tragarse la luz. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo, y sus ojos, cuando finalmente se posaron en Mateo, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación que lo hizo estremecerse. Se sentó frente a él sin pronunciar palabra, sus manos enguantadas temblando ligeramente mientras abría un sobremanila amarillento. «Mi nombre es Clara Mendoza», dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del murmullo del café. «Trabajé durante 20 años como enfermera en el Hospital Clínico San Carlos. Lo que voy a contarte puede ponernos a ambos en peligro, pero tu hermana me hizo prometer que si algo le pasaba, te buscaría». Mateo sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. «Elena vino a verme 3 días antes del supuesto accidente», continuó Clara, sacando una fotografía del sobre. Estaba aterrorizada, decía que había descubierto algo que podría costarle la vida. Trabajaba para una empresa de biotecnología llamada Genesis Labs, y había encontrado evidencia de experimentos ilegales. La fotografía mostraba a Elena en lo que parecía un laboratorio clandestino. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de horror mientras señalaba hacia unas cámaras de hibernación que contenían formas humanas suspendidas en un líquido verdoso. Me dijo que habían estado experimentando con técnicas de preservación criogénica, pero no para salvar vidas, sino para algo mucho más siniestro. Estaban vendiendo cuerpos preservados a compradores privados en el mercado negro. Gente rica que quería órganos frescos, otros que buscaban especímenes para sus propias investigaciones prohibidas. Mateo observó la fotografía con manos temblorosas. En el fondo de la imagen, podía distinguir contenedores etiquetados con fechas y códigos. Algunos de esos códigos coincidían con fechas de accidentes y desapariciones que él recordaba haber cubierto como periodista. Elena había copiado archivos que demostraban que Genesis Labs tenía contactos dentro de la policía y la morgue estatal. Podían hacer que los cuerpos desaparecieran de los registros oficiales, reemplazándolos con otros cadáveres para que las familias nunca sospecharan. Clara se detuvo, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. La noche del accidente, Elena me llamó. Estaba huyendo, decía que la habían descubierto. Me pidió que si algo le pasaba, te dijera que el anillo de graduación que encontraron en la escena del accidente era falso. Ella había perdido el original años antes en un viaje a Barcelona. El mundo de Mateo se desmoronó completamente. Si Elena había perdido ese anillo, entonces el cuerpo identificado no era el suyo. Su hermana estaba viva. Pero, ¿dónde? Valencia lo recibió con una brisa salada que olía a mar y secretos. Mateo había conducido toda la noche, incapaz de dormir, su mente atormentada por preguntas que no podía responder. ¿Cómo había conseguido Elena mantenerse oculta durante tanto tiempo? ¿Cuántas noches había pensado en él, deseando poder llamarlo para decirle que estaba bien? El parque era pequeño y tranquilo, rodeado de edificios residenciales que parecían vigilar en silencio. Mateo se sentó en el banco indicado a las 7 de la mañana, una rosa roja temblando en su mano sudorosa. Cada corredor que pasaba hacía que su corazón se acelerara, cada figura femenina en la distancia le daba esperanza y terror a la vez. A las 7:30, la vio. Incluso con el cabello rubio y los rasgos alterados por la cirugía, reconocería esa sonrisa tímida en cualquier lugar del mundo. Elena se acercó lentamente, fingiendo estirar después de su rutina de ejercicio, pero sus ojos nunca dejaron de vigilar los alrededores. Cuando finalmente se sentó a su lado, Mateo tuvo que contenerse para no abrazarla y gritar su nombre. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «Hermano», susurró Elena, y su voz era exactamente como la recordaba, apenas un poco más ronca por los años. «Perdóname por hacerte pasar por esto».
no había otra manera. Pensé que estabas muerta, logró articular Mateo. Durante 15 años, pensé que habías muerto odiándome. Elena tomó su mano con delicadeza, y él pudo sentir las cicatrices de las cirugías en sus dedos. Jamás te odié. Esa pelea que tuvimos la última noche, yo ya sabía que tendría que desaparecer. Quería que me recordaras con enojo para que el dolor fuera menor. Le contó entonces los detalles que Clara había omitido. Genesis Labs no solo traficaba con órganos, sino que había desarrollado una técnica para mantener cuerpos en estado de animación suspendida. Vendían estos especímenes vivos a coleccionistas enfermos que querían esclavos que nunca podrían morir o escapar. Vi cosas que no debería haber visto, Mateo. Personas que habían sido reportadas como muertas, mantenidas vivas en esas cámaras durante años. Utilizadas como objetos de entretenimiento para psicópatas con dinero suficiente para comprar pesadillas. Elena le mostró una cicatriz en su cuello, apenas visible bajo el maquillaje. La noche que escapé, casi no lo logro. Tuvieron que hacer que pareciera que había muerto en el accidente, pero yo estaba escondida en el maletero de un coche aliado, medio inconsciente por los sedantes. Cuando desperté, ya era oficialmente una muerta. Los detalles eran aún más escalofriantes de lo que Mateo había imaginado. Elena había vivido como un fantasma, cambiando de identidad cada pocos años, siempre vigilando por encima del hombro, esperando el día en que pudiera ser libre. Los archivos que robé están escondidos en el último lugar donde nadie pensaría buscar, dijo Elena, mirando hacia el horizonte. En nuestra casa de la infancia en Santander. Los enterré debajo del viejo roble del jardín trasero, donde solíamos jugar de niños. Mateo recordó aquel árbol, bajo cuya sombra habían pasado innumerables tardes de verano inventando historias de aventuras y misterios. Pero hay un problema, continuó Elena. La casa fue vendida hace años. Los nuevos propietarios la renovaron completamente, y no estoy segura de si el árbol sigue en pie. El viaje a Santander se convirtió en una peregrinación hacia un pasado que ambos hermanos creían perdido para siempre. Elena había cambiado su apariencia una vez más, usando lentes de contacto azules y una peluca pelirroja que la hacía irreconocible incluso para Mateo. Habían decidido viajar en trenes diferentes, reuniéndose solo en la estación de destino para minimizar las posibilidades de ser detectados. La casa de su infancia había sido transformada irreconociblemente. Los nuevos propietarios, una pareja de jubilados llamados Roberto y Carmen, habían construido una extensión moderna que cambiaba completamente la estructura original. Pero cuando Mateo y Elena se acercaron fingiendo ser turistas nostálgicos, sus corazones casi se detuvieron de alivio. El viejo roble seguía allí, incluso más grande y majestuoso que en sus recuerdos, sus ramas extendidas como brazos protectores sobre el jardín trasero. Disculpen, se acercó Carmen con curiosidad amable. ¿Puedo ayudarlos en algo? Elena había ensayado su historia durante todo el viaje. Vivimos aquí cuando éramos niños, explicó con una sonrisa nostálgica. Nuestros padres vendieron la casa hace años, y pensamos en pasar para ver cómo había quedado. Ese roble, solíamos trepar a él todo el tiempo. Carmen se ablandó inmediatamente. Los invitó a pasar y a recorrer la propiedad, orgullosa de mostrar las mejoras que habían hecho. Pero cuando llegaron al jardín trasero, Elena se quedó paralizada. Alrededor del árbol habían construido una terraza de madera y piedra. El lugar donde ella había enterrado los archivos estaba ahora cubierto por losas de granito pulido. Roberto notó su expresión de consternación. ¿Ocurre algo? Se ven un poco perturbados. Mateo improvisó rápidamente. Es solo nostalgia. Solíamos enterrar tesoros de niños alrededor de ese árbol. Cosas sin valor, pero ya saben cómo es la memoria. Roberto sonrió con comprensión. De hecho, cuando estábamos instalando la terraza, encontramos una caja metálica enterrada justo donde ustedes están mirando. Pensamos que podrían ser pertenencias de los antiguos propietarios. Elena y Mateo intercambiaron miradas cargadas de esperanza y terror. ¿La conservaron?, preguntó Elena, tratando de mantener la voz casual. Carmen asintió. Está en el sótano. Nunca supimos qué hacer con ella. Si realmente vivieron aquí, tal vez les pertenezca.
Minutos más tarde, Roberto subió del sótano cargando una caja de metal oxidada que Mateo reconoció inmediatamente. Era la misma en la que Elena guardaba sus tesoros secretos cuando era niña: piedras brillantes, cartas de amigas, fotografías y pequeños objetos que solo tenían valor sentimental para ella. Pero ahora esa caja contenía evidencia que podría destruir una red criminal que había operado durante décadas. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, protegidos por bolsas plásticas selladas, estaban los archivos de Genesis Labs. Cientos de páginas de documentos, fotografías, listas de nombres, registros financieros. Todo lo que se necesitaba para exponer la verdad. Pero entre los documentos había algo más: una carta manuscrita dirigida a Mateo. «Hermano», leyó Elena en voz alta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente pudimos reunirnos. He guardado estos secretos durante años, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que cambiará todo lo que creías entender sobre nuestra familia». La carta se interrumpía abruptamente, como si Elena hubiera sido interrumpida mientras escribía. En el margen inferior, con letra apurada y temblorosa, había una última línea que le heló la sangre. Papá sabía lo que estaba pasando. Él también formaba parte de Genesis Labs. La revelación cayó sobre los hermanos como un martillo sobre cristal. Su padre, el hombre que había criado con principios inquebrantables sobre la honestidad y la justicia, había estado involucrado en los experimentos más atroces que pudiera imaginar la mente humana. Elena temblaba mientras revisaba el resto de los documentos. Allí estaba, en letra oficial de Genesis Labs, Dr. Fernando Morales, consultor médico principal, Departamento de Adquisiciones Especiales. Adquisiciones especiales era el eufemismo que usaban para referirse al secuestro y compra de personas que luego convertían en especímenes para sus experimentos. «No puede ser», murmuró Mateo, pero su voz carecía de convicción. Recuerdos fragmentados comenzaron a reorganizarse en su mente: los viajes nocturnos inexplicables de su padre, las llamadas susurradas que terminaban abruptamente cuando ellos entraban a la habitación, el dinero extra que siempre parecía aparecer de la nada. Elena encontró una carpeta marcada como «Casos familiares, confidencial». Dentro había expedientes médicos de personas que habían desaparecido misteriosamente, junto con notas manuscritas de su padre evaluando la viabilidad de cada víctima para diferentes tipos de experimentos. Pero lo más perturbador era el último documento en la carpeta: una autorización firmada por su padre para incluir a Elena en la lista de objetivos potenciales, cuando ella comenzó a hacer demasiadas preguntas en Genesis Labs. «Papá me vendió», susurró Elena, las palabras saliendo como vidrios rotos de su garganta. «Su propia hija me marcó para que me capturaran». Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su infancia, había sido una mentira construida sobre los cimientos de atrocidades inimaginables. Pero había más. En el fondo de la caja, Elena encontró una grabación de audio en un dispositivo digital anticuado. Cuando lo reprodujeron, escucharon la voz de su padre hablando con alguien por teléfono. «Elena está haciéndose demasiadas preguntas. Creo que sospecha algo sobre los procedimientos del laboratorio. Sí, entiendo las implicaciones. Es mi hija, pero el negocio es el negocio. Procedan con el protocolo estándar». La voz que respondía era fría, calculadora. «¿Está seguro, doctor Morales? Una vez que iniciemos el procedimiento, no habrá vuelta atrás». «Estoy seguro. Solo, hagan que parezca un accidente. No quiero que Mateo sospeche nada». Elena apagó la grabación, incapaz de soportar más. Su propio padre había ordenado su secuestro y eventual conversión en espécimen de laboratorio. La única razón por la que había logrado escapar era que uno de los técnicos, movido por un resto de conciencia, le había dado una oportunidad para huir. «Por eso nunca nos buscó cuando desaparecimos», dijo Elena con amargura. «Mamá murió cuando éramos pequeños, y él sabía exactamente dónde estaba yo». Probablemente se sintió aliviado de que el problema se hubiera resuelto por sí solo. Mateo abrazó a su hermana mientras ella lloraba por la infancia que nunca habían tenido realmente, por el padre que había resultado ser un monstruo disfrazado de médico respetable. Pero en medio del dolor, una determinación férrea comenzó a crecer en sus corazones. Tenían las evidencias. Tenían los nombres.
Tenían la oportunidad de hacer justicia no solo por Elena, sino por todas las víctimas cuyas vidas habían sido destrozadas por la codicia y la crueldad de Genesis Labs. Sin embargo, cuando estaban preparándose para salir de Santander, Elena notó un coche negro que había estado siguiéndolos desde la casa. Mateo, susurró, creo que nos han encontrado. La persecución comenzó en las calles serpenteantes de Santander, pero se extendió hasta convertirse en una carrera desesperada por las carreteras montañosas hacia Bilbao. Elena manejaba con una destreza que revelaba años de preparación para este momento, mientras Mateo mantenía la caja de evidencias protegida contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era. El coche negro lo seguía implacablemente, acercándose peligrosamente en las curvas más cerradas. En el espejo retrovisor, Mateo pudo ver los rostros de sus perseguidores, hombres con cicatrices y miradas vacías que hablaban de una vida dedicada a hacer desaparecer problemas para gente poderosa. Tengo un plan, gritó Elena por encima del rugido del motor. Pero vas a tener que confiar en mí completamente. Tomó una desviación hacia un área industrial abandonada en las afueras de Bilbao. Era el lugar perfecto para una emboscada, y Mateo estaba seguro de que su hermana había perdido la razón. Pero entonces vio la sonrisa en su rostro, la misma expresión astuta que tenía cuando era niña y había encontrado la solución a un acertijo imposible. Elena había pasado 15 años preparándose para este momento. Los condujo hasta un almacén aparentemente vacío, pero cuando entraron, Mateo descubrió que no estaban solos. Clara estaba allí, junto con 3 hombres que parecían excombatientes militares. En el centro del almacén había equipos de grabación profesional y una conexión satelital que podría transmitir a cualquier parte del mundo. ¿Creíste que había estado escondida todo este tiempo sin hacer nada?, le dijo Elena mientras los perseguidores rodeaban el edificio. He estado construyendo una red, reuniendo aliados, preparándome para el día en que pudiera exponer la verdad. Clara se acercó a Mateo con una sonrisa que era parte disculpa, parte determinación. No soy solo una enfermera jubilada. Trabajo para una organización internacional que se dedica a exponer crímenes contra la humanidad. Elena ha sido nuestro infiltrado durante años, recopilando evidencias no solo de Genesis Labs, sino de toda la red criminal que los protegía. Los hombres armados tomaron posiciones defensivas mientras Elena conectaba los dispositivos a la estación de transmisión. Los archivos, las grabaciones, las fotografías, todo sería transmitido simultáneamente a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y autoridades legales de 12 países diferentes. Cuando los sicarios de Genesis Labs finalmente irrumpieron en el almacén, ya era demasiado tarde. La verdad estaba siendo difundida por todo el mundo, imparable como una avalancha. Los meses siguientes fueron un torbellino de juicios, arrestos y revelaciones que sacudieron los cimientos de la sociedad. Genesis Labs fue desmantelada, sus socios poderosos cayeron uno por uno, y cientos de víctimas que habían sido dadas por muertas fueron encontradas y liberadas. Elena pudo finalmente reclamar su identidad real. Se sometió a cirugías reconstructivas para recuperar su rostro original, y aunque las cicatrices físicas y emocionales nunca desaparecerían completamente, por primera vez en 15 años pudo caminar libre bajo la luz del sol. Mateo escribió la historia completa, convirtiéndola en una investigación periodística que ganó premios internacionales. Pero más importante que cualquier reconocimiento fue la llamada telefónica que recibió una mañana de invierno. Hermano, dijo Elena, y su voz sonaba más ligera de lo que había sonado en décadas. ¿Te gustaría almorzar conmigo hoy? Como hermanos normales, en un restaurante normal, sin secretos ni mentiras. Y Mateo supo que, finalmente, ambos podían comenzar a vivir las vidas que les habían robado. Un mensaje inesperado había cambiado su destino de la noche a la mañana, llevándolo por un camino de horror y revelaciones que jamás podría haber imaginado. Pero al final, ese mensaje también les había devuelto lo más valioso que tenían, el uno al otro. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has recibido un mensaje que cambió completamente tu vida? ¿Hay secretos familiares que temes descubrir? Ojos.
Y si esta historia te hizo reflexionar sobre los misterios que pueden esconderse detrás de las verdades que damos por sentadas, suscríbete al canal y activa el sinino, porque tenemos muchos más secretos perturbadores que revelar, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad.